Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien. Y hoy vamos a estar hablando con el libro que les comenté por Instagram este último tiempo, que es El extranjero de Albert Camus, y sobre el existencialismo y el absurdo, que es una forma de pensar en la filosofía, ¿no? Para aquellos que no lo conocen. Pero comencemos por algunos datos, como siempre, del escritor del libro. Albert Camus fue un periodista, escritor, ensayista y filósofo francés, uno de sus padres era argelino, por lo tanto él nació en Argelia y luego se mudó a Francia, donde terminó sus estudios y vivió gran parte de su vida. ¿Por qué fue conocido? Fue conocido por sus novelas y por introducir en estas novelas también eh, lo que se le conoce como el absurdo y el existencialismo. ¿En qué consiste el absurdo? El absurdo consiste en considerar, y lo voy a decir a grosso modo y con varias falencias, ¿no? De definiciones y demás, pero el absurdo es esto de considerar la vida como un absurdo que no tiene sentido, o sea, la vida carece de un significado y nosotros debemos darle un significado, por lo menos intentamos buscar un significado. Y también muchas veces está relacionado con el existencialismo, que es otra posición filosófica en torno a buscar un significado en la vida, aunque Camus nunca se sintió parte de este último término, es decir, del existencialismo, pero sí del absurdismo. La novela que vamos a estar trabajando ahora, El extranjero, fue publicada por primera vez en 1949 y nos narra la historia también de un periodista francés cuyo nombre es Moursiut, y que es un tipo que vive eh, en un ajeno a su realidad. Como el nombre lo dice, es un extranjero. ¿Por qué? Porque es una persona a la cual vamos a ir viendo a lo largo de la novela que es indiferente a lo que le rodea, le da igual pase lo que pase, si alguien se tiene que morir, bueno, se puede morir y no pasa nada, o el mismo personaje, ¿no? Supongamos, le pegan un tiro al personaje, cosa que no pasa en la novela, pero para dar un ejemplo, el personaje va a ser como, bueno, pasó esto, una postura indiferente, de que nada le importa, de que son cosas simplemente. Y esto lo podemos ver el absurdo que Camus plantea desde el comienzo de la obra, desde la primera frase, porque la frase comienza, ayer falleció mamá, o fue antes de ayer. Y con eso ya nos da una mirada de cómo decir, cómo el tipo este no sabe cuándo se murió la madre, que por lo general la madre es una persona querida, que uno se relaciona bien y demás, y acá la novela ya de una nos está saltando con que el tipo este no se acuerda cuándo murió la madre. Y así va a ser todo el protagonista. La novela se va a desenvolver en estas cuestiones comienza con la muerte de la madre del protagonista, de este periodista, y el periodista comienza a cuestionarse y a preguntar cosas, como se puede ver en otro de los fragmentos así al comienzo que dice, le pedí 2 días a mi jefe, pero mi jefe pensé que se iba a molestar porque le estaba pidiendo 2 días por duelo, aunque me corresponderían. Y no entendía la cara de mi jefe de asombro cuando me enteré que era domingo. La madre había fallecido un viernes y el chabón le estaba pidiendo 2 días, sábado y domingo, para poder velar a la madre y despedirse. O sea, al extranjero en el sentido de nada me importa, soy indiferente a todo lo que me está sucediendo, pasa lo que tiene que pasar y así vamos a ir transitando la historia en la novela, que no es una novela larga, es corta, se puede ver esto, ¿no? Porque qué va a ir pasando? Va a ir pasando diferentes hechos de la vida cotidiana que todos tenemos, trabajo, preocupaciones, ansiedades, relaciones con los demás, en los cuales nos movilizamos, nos vemos afectados, nos comprometemos más, pero el personaje, nuestro periodista de la novela, no se va a conmover, le va a ser todo indiferente, eh, pasa lo que pasa, bueno, son cosas, ¿no? Como podemos ver en una de las escenas, uno de sus vecinos, llamado Raimundo, se pelea con su mujer, a la cual golpea y le pide, recordemos que estamos
la novela está ambientada en otra época, también era otro momento, que testifica a favor de él ante la corte por la golpiza diciendo que la mujer lo había engañado. Y él le dice, bueno, está bien, voy a testificar. Y así como todo con mucha liviandad, ¿no? De como, bueno, me lo están pidiendo, lo hago. Una mirada indiferente, ¿no? Este absurdo de, retomamos lo que hablamos al principio, ¿no? De hacer todo el tiempo lo mismo, ¿no? Es como el tipo este se levantaba, iba a trabajar, volvía, pasaban cosas en el medio de su vida, ¿no? Como estas situaciones o relaciones con los demás, dormía, se levantaba, volvía a trabajar y es un absurdo de repetir y repetir una y otra vez lo mismo. Todo el tiempo está repitiendo el mismo ciclo. Y este ciclo que se repite una y otra vez es lo que va a llevar a nuestro protagonista quizás a un estado de cuestionamiento absoluto, desesperación en algún punto, porque lo que vamos a poder ir viendo en la novela es que hay un momento en el que el protagonista, Merciut, se junta se reencuentra, mejor dicho, con una ex compañera del trabajo llamada María, con quien habían tenido cierta relación, o tenían química, mejor dicho, pero nunca habían concretado nada, y desde ese momento en que se reencuentran, ambos que tenían ganas de estar el uno con el otro, comienzan a tener una relación, y por lo que vamos viendo, es un tipo indiferente. La mina le dice que lo ama y él le dice, yo no sé si te amo, o tal vez sí, no lo sé. También otro de los momentos es cuando en un momento supuestamente se van a casar y él dice, bueno, casémonos, así con tal liviandad, y es un absurdo repetido, pero el meollo de la cuestión va a resultar cuando Raimundo, nuestro protagonista y otro hombre más, van a irse a vacacionar a la casa que de uno de estos en las afueras, y a uno lo perseguían unos árabes, a este Raimundo, por la golpiza a su expareja. Y allí se van a pelear con unos árabes, va a pasar una situación turbulenta que no voy a contar nada para no generarles spoilers, y resulta que terminan detenidos algunos de estos personajes, entre ellos nuestro protagonista, y desde ese momento comienza también un proceso judicial en nuestro protagonista que le es indiferente, pero llegando a la resolución del libro se va a ver cómo esto va a ir cambiando. Y ahora yo les quiero leer algunos de los fragmentos para que vean cómo se refleja esto del absurdo en la novela de Camus. Retomando lo que dije hace unos minutos sobre esta relación con esta mujer María, dice, me preguntó si la amaba. Le contesté que no tenía importancia, pe- pero que me parecía que no. Pareció triste, más al preparar el almuerzo y sin motivo alguno, se echó otra vez a reír de tal manera que la besé. Por ejemplo, en ese fragmento podemos ver ese absurdo característico en las obras de Camus y en toda su bibliografía sobre el absurdo y el existencialismo. Esto también, al que le interese, ya que estamos, hago un paréntesis, podemos indagar más sobre sus obras y su sistema filosófico del absurdo en un libro también muy cortito y muy bueno que se llama El mito de Sísifo. No es caro para nada y utiliza este mito de la mitología griega para explicar el absurdo. ¿Qué es el absurdo en el sistema este filosófico y el mito de Sísifo, para el que no lo conoce? A Sísifo los dioses lo habían condenado a que todo el tiempo tenía que cargar una piedra redonda hasta la cima de una colina. Y cada vez que llevaba esta piedra arriba de, eh, de la colina, esta volvía a caer y una y otra vez era lo mismo. Entonces Camus utiliza este ejemplo del mito de Sísifo para explicar lo absurdo que es la vida, la carencia de significado que tiene, pero cómo es que nuestro deber es buscarle un significado a esa vida, por qué merece la pena ser vivida, ¿no? Ya sea por tener un hijo y queremos ver la educación de ese hijo porque queremos progresar nosotros en lo que estemos estudiando y ser los mejores en ese campo o lo que sea. Podemos intentar solucionar ese absurdo de la vida, ese suicidio filosófico, por así llamarlo. También, eh,
otro de los momentos más lindos quizás que tiene el libro y casi, sí, emotivos o con más peso filosófico también, ¿no? O sea, más explícitamente, no tan implícitamente como se lo ve atrás de la novela, es casi al final esta sección que hice. Siempre sin lógica aparente, el juez me preguntó entonces si había disparado los 5 tiros. Reflexioné y precisé que había disparado primero una sola vez y después de algunos segundos los otros 4. Y ahí, ¿por qué esperó usted entre el primero y el segundo disparo? Dijo entonces. De nuevo revivió en mí la playa roja y sentí en la frente el ardor del sol, pero esta vez no contesté nada. Como vemos, es un tipo que ante indicaciones precisas, preguntas concretas de un juez, no se responde. No responde no porque no le importe lo. Sí, mejor dicho, sí, responde porque es como lo que tenga que pasar, pasará, no importa, son absurdos, etcétera. Y este es el absurdo que se va a ir planteando día tras día en la vida de nuestro protagonista. Y no importa los hechos que pasen, el absurdo se va a seguir propagando y va a seguir continuando una y otra vez. Todo el tiempo el absurdo está y no se va. También otro de los que más me gustó del todo fue el siguiente fragmento, eh, que es también una de las maneras más explícitas que Camus tiene de mostrarnos en el libro el absurdo, ¿no?, de la existencia, lo carente de significado que es la vida, a través de este proceso judicial al que se enfrenta nuestro protagonista, y dice lo siguiente: y bien, tendré que morir, antes que otros, es evidente, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena de ser vivida. En el fondo, no ignoraba que morir a los 30 años o a los 70 importa poco, pues, naturalmente, en ambos casos, otros hombres y otras mujeres vivían y así durante miles de años. En suma, nada podía ser más claro. Era siempre yo quien moriría, ahora o dentro de 20 años. En este punto, me molestaba un poco en el razonamiento el salto terrible que sentía dentro de mí, pensando en 20 años de vida por venir. Pero lo reprimía imaginando cómo serían mis pensamientos dentro de 20 años, cuando a pesar de todo llegase el momento. Desde que uno debe morir es evidente que no importa cómo ni cuándo. Por consiguiente, y lo difícil, era no perder de vista todo lo que por consiguiente, representaba en el razonar. Por consiguiente, debía aceptar el rechazo de la apelación. Y así, como vemos, vamos viendo, son momentos del absurdo. Son momentos quizás en los que uno se plantea estas cuestiones de el absurdo, la carencia de significado que puede tener la vida, o qué ha hecho con su vida y cuál es su significado, o qué significado le quiere otorgar en este momento, en la novela, mejor dicho, en este proceso judicial. Es que nuestro protagonista va a intentar otorgarle un significado a su vida, no antes, no en el medio, sino durante el proceso, casi al final. Y así es como se va a ir, eh, se va a ir desarrollando todo esto. Y acá, y este es lo último que les leo del libro, porque me parece un libro interesante para poder graficar, y es el siguiente. Desde lo hondo de mi provenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, subía hacia mí un soplo oscuro a través de los años que aún no habían llegado, y este soplo igualaba a su paso todo lo que me proponían entonces. En los años no más reales que los que estaban viviendo, ¿qué me importaban la muerte de los otros, el amor de una madre? ¿Qué me importaban su Dios, las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge? Desde que un único destino debía de escogerme a mí y conmigo, a mí, a millares de privilegiados que como él se decían hermanos míos. Comprendía, pues, todo el mundo era privilegiado. No había más que privilegiados.
también a los otros los condenarían un día, también a él lo condenarían. ¿Qué importaba si acusado de una muerte lo ejecutaban por no haber llorado en el entierro de su madre? Y ahí es como vemos en este fragmento qué es lo que va pasando, cómo es que el absurdo, el significado que había tenido en su vida el protagonista, el periodista, se va haciendo cada vez más eh, fuerte o interesante. Cómo su carencia del absurdo, carencia del absurdo no, perdón, me confundí, su carencia de sentido se hace evidente a lo largo de toda la obra y en todo el proceso judicial al que se enfrenta, va a intentar darle un sentido a la vida. Va a ver que sí tuvo momentos felices y que en esos momentos felices lo supo aprovechar. Y esto me recuerda a una frase del gran Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo, que decía lo siguiente, era algo así como que si el hombre se detuviese, aunque sea mirara en su pasado, vería que en todos los momentos de su vida había tenido momentos felices, aunque por momentos pudiera parecer que no los tenía o que se fijaba solo en la tristeza. Bueno, espero que les haya gustado. Sé que quizás no fue tan clara la explicación del libro por momentos, pero la idea es esta, que ustedes si van a encarar el libro de Camus, El extranjero, o cualquiera de su bibliografía, el mito de Sísifo también es muy bueno, quizás más adelante lo haga un episodio, tengan presente esto del absurdo y el existencialismo, que si quieren me pueden decir y les mando información para indagar más sobre qué es con más precisión técnica y conceptual filosófica, no como acá que lo hice para hacerlo más descriptivo y no tan aburrido. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Me pueden seguir en las redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram y Facebook, en todas como Recomendaciones con Fran. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo episodio.